Tener un tiempo para estudiar las Escrituras es tener un tiempo, un encuentro personal con Dios. Él nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, y por eso es indispensable que nuestro cuerpo, corazón, alma y mente se concentren en el Señor. Es solo la gracia del Señor la que hace posible que nosotros podamos comprender las Escrituras. Así que le invito no que ore por mí, sino que ore por usted, por su vida. Dios quiere darnos hoy su palabra y también que nos dé la gracia para entenderla y que su palabra desafíe nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, tú eres santo, eterno, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nadie como tú ama. Tú eres un Dios que se deleita en perdonar, se deleita en mostrar gracia y misericordia. Señor, estamos ante tu presencia, solo porque hay un camino nuevo y vivo y es Cristo. Sin Él no podríamos estar aquí. Señor, ayúdanos. Necesitamos que tu Espíritu nos enseñe, nos guíe a toda la verdad. Necesitamos que en esta mañana haya fruto espiritual para la gloria tuya. Dios de la gloria, que las palabras que se digan sean tus palabras, que la forma en que se exprese sea entendible. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Ayúdanos, por favor. Pedimos que por tu poder y gracia sea honrado Cristo, sea honrada tu palabra, sea exaltado tu nombre. En el nombre del Señor Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas, pero quisiera que antes reflexionáramos en algo. En el dolor de perder una oportunidad. No sé si a usted le ha pasado, si usted considera, yo solo tengo 42 añitos, pero sí puedo traer a mi mente en estos 42 años muchas buenas oportunidades que perdí. Recuerdo una oportunidad que me salió un empleo para trabajar en una aerolínea y tenía ahí la recomendación de un tío que por muchos años ha estado allí trabajando. Me dijo, aliste una hoja de vida. Yo venía de pasar por un tiempo en que no me salía ninguna oferta laboral. Era un tiempo difícil para mí. Y él me dijo, alístese una hoja de vida, pero eso sí, tiene que llegar a las 12. Y efectivamente lo hice, alisté mi hoja de vida y me dirigí a ese lugar. Y por no ser prudente, por ser descuidado, llegué 2 minutos tarde. La puerta ya estaba cerrada. ¿Cómo me dolió? ¿Cómo me dolió haber perdido una buena oportunidad? No sé, usted lo puede pensar en su vida familiar, en su vida laboral, las oportunidades que ha perdido. Si somos honestos, una oportunidad perdida no vuelve a llegar. Una buena oportunidad no vuelve a llegar. Lo que se perdió, se perdió. Y muchas veces esas decisiones nos afectan y pasan los años. Miren, han pasado 42 años y yo todavía sigo acordándome, qué bruto. Él me dijo, coja taxi, y yo me fui en bus y perdí la oportunidad. Como también nos da mucho ánimo y nos llena de mucha satisfacción el recordar que aprovechamos buenas oportunidades, ¿no? Yo creo que en mi vida no me cansaré de decir que la mejor buena oportunidad que el Señor me ha dado es mi esposa. Y cómo le doy gracias que aproveché esa oportunidad. ¿Usted se imagina que hubiera conocido a mi esposa y yo hubiera dicho, no, me da miedo hablarle? Yo mejor no hago nada. Yo mejor no oro, no, y la hubiera dejado ir. ¡Qué tesoro! ¡Qué bendición! Que hubiera perdido. Bien, hoy en nuestro estudio de Lucas vamos a apreciar precisamente esto. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando perdemos la oportunidad, cuando dejamos pasar la oportunidad de no aceptar a Cristo como Señor y Salvador? El tema es, ¿qué se gana de rechazar a Cristo? ¿Qué se gana de rechazar a Cristo? En el momento en que el Señor dice las palabras que vamos a estudiar hoy en Lucas capítulo 12, versículo 49 al 56, al 59, ya han pasado un buen periodo en que el Señor ha vivido haciendo bienes, sanando a los enfermos de diversas dolencias y sufrimientos. El Señor ha vivido libertando a los oprimidos por el diablo. El Señor ha vivido dando su palabra. Y es claro, es evidente, no hay duda alguna que el Señor Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, y que todo aquel que cree en Él puedes tener una relación correcta con el Dios de toda la gloria. Es claro para cualquier persona en el momento en que el Señor dice estas palabras, que la ley, los salmos y los profetas anunciaban que el Salvador prometido vendría un día y mostraría con señales mesiánicas, milagros potentosos, con el poder de la palabra de Dios, que Él era el tiempo del Señor. Sí, el Señor Jesús está en un momento donde todos reconocen que es un enviado de Dios. Él ha venido a lo suyo, pero la otra cara de la moneda que nos muestra este pasaje, o en el momento en que el Señor dice estas palabras, la otra cara de la moneda es que a lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Esto se cae muchas veces, bien. Pero van a verme así, entonces bien. Vamos a ponerle sabor a la enseñanza. Bien. Sí, así es. Qué paradoja, ¿no? Qué contradicción. Lo que tanto anhelaba el pueblo, tener a su Mesías, que fuera el día de la visitación del Señor, ahora el pueblo no lo quiere. Ahora el pueblo ha dicho, no le conocemos. Los líderes del pueblo, en el contexto de este pasaje, ya han determinado asesinar a Jesús. Ya han determinado que Él es un falso maestro. Muchas multitudes dudan de Él. Muchos cuestionan si realmente es el Mesías. Están a punto de atribuirle al Señor Jesús que todo lo que hace, lo hace por obra del mismo diablo. Tremendo, ¿no? Este pueblo tiene la oportunidad más grande de su vida y la están echando por tierra. La están perdiendo, la están desperdiciando. Por eso, miremos entonces, hagámosle un bosquejo al pasaje. Vayamos entonces a Lucas capítulo 12, y entonces allí tendremos desde el 49 hasta el versículo 59 el mensaje de esta mañana. Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 53. Como les dije, nuestro tema será ¿qué se gana al rechazar a Cristo? Es una pregunta y yo quiero que usted la tenga hoy muy presente en su vida. ¿Qué ganas con rechazar a Cristo? ¿Qué ganan tus familiares? ¿Qué gana tu país? ¿Qué gana Bogotá? ¿Qué gana este mundo si decide rechazar a Cristo como lo hicieron en la generación de Él? Para ello entonces vamos a ver en el versículo 49 al 53 que se gana nada menos ni nada más. Con rechazar a Cristo se gana el juicio de Dios y seguir en enemistad con Él. Versículos 54 al 56 nos muestra que rechazar a Cristo hace que se gane no poder estar bien preparado para el encuentro con Dios. Y el versículo 57 al 59 nos muestra que rechazar a Cristo hace que se gane recibir el castigo por el pecado. Qué buen negocio es rechazar a Cristo, ¿no? De ninguna manera. Es la situación más miserable, es la ruina más grande, es el fracaso más grande que puede tener una persona, y esto es rechazar a Cristo. Hagamos un resumen de este pasaje para que después caminemos por cada una de estas palabras que el Espíritu Santo nos ha dado. En resumen, podríamos decir que rechazar al Señor Jesús es perder la bendición, la riqueza, el tesoro y la fortuna más grande que el ser humano puede tener en la vida. O dicho de otra manera, el ser humano al rechazar a Cristo se expone al juicio y castigo de Dios por su pecado, así como vivir extraviado, perdido y sin libertad. Es decir, rechazar a Cristo es perder la grandiosa oportunidad de poder estar bien preparado para el encuentro con Dios y tener una relación correcta con Él. Esto es muy serio y le pido que me dé 40 minutos más de su atención. No sé qué oportunidad en su vida ha perdido, pero estoy seguro que rechazar a Cristo, perder la oportunidad de tener un encuentro personal con Cristo, es muy terrible para su vida. Dura cosa es caer en manos de Dios vivo. Entonces, entremos en materia. Nuestro primer punto es: ¿qué se gana al rechazar a Cristo? Se gana el juicio de Dios y seguir en enemistad con Él. Dice el versículo 49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Y qué quiero si ya se ha encendido?
Es una pregunta. Estas palabras las dice el Señor Jesús. Note que Él dice, vine a. En el versículo 51 dice, he venido para. Me impacta que el Señor no dice, he nacido para, sino dice, he venido o vine a. Esto significa que el Señor Jesús es el Dios eterno. Él no tiene principio y fin. Él no puede decir, algún día nací, algún día tuve comienzo, jamás. Esto nos habla del advenimiento de que el Dios omnipotente se hizo a sí mismo semejante a los hombres por medio de su encarnación. Sí, nuestro Señor Jesucristo no puede decir, he nacido o me crearon. Él solo puede decir, he venido. Qué precioso, ¿no? Cristo es el Dios eterno. También esta palabra vine a o he venido a nos habla de la misión del Señor Jesús, y gracias a Dios que hay muchos otros pasajes en que nos muestra o nos amplía cuál es la misión del Señor Jesús. Si solo estuviera en la Biblia que Jesús dice, he venido, fuego vine a echar a la tierra, caramba, no tendríamos esperanza, no tendríamos nada. Pero por ejemplo, en otras oportunidades los evangelios muestran que el Señor Jesús, el propósito de su venida, por ejemplo, Lucas 19:10 dice que Él ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Luego, también como el Salvador prometido, el Señor afirmó en una oportunidad que había venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Él, como el Salvador prometido, dijo en una oportunidad que Él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Como el mediador del nuevo pacto, el Señor dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Como el siervo de Jehová, el Señor Jesús dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Juan 6:38. Y como el juez supremo, el Señor ahora nos dice en este pasaje, fuego vine a echar a la tierra. Qué precioso, ¿no? Sí, el mensaje, el Mesías era un hecho de que Él sería el príncipe de paz, que ofrecía un reino de paz, que lo anunciaba por medio del evangelio de la paz. Pero también el hecho de rechazarle a Él implica conocer el juicio de Dios. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Qué significado tiene el fuego? ¿Por qué el Señor dice fuego vine a echar a la tierra? Pues bien, en la Biblia el fuego se usa como una representación del juicio de Dios. Este juicio es sobre aquellos que desprecian a Dios, no confían en su palabra, ni obedecen al evangelio de Cristo. Así es, Dios no tendrá por inocente al culpable. Esto de no vivir como Dios quiere, esto de no hacer las cosas como Dios desea, es un asunto muy serio. Se podría decir, con esto de que el Señor dice fuego vine, que así como el fuego tiene la propiedad de consumir lo que es combustible, por ejemplo el cartón, el carbón, la madera, usted le prende fuego y ¿qué pasa? Se consume, ¿cierto? Así también el fuego, en ciertas cosas que no son combustibles, como el oro o la plata, no los consume, sino los purifica. ¿Qué quiero decir con esto? Sí es, queridos amigos que nos acompañan y hermanos, Cristo y su evangelio es como el fuego, que o purifica o castiga. Por eso, quienes creen en el evangelio de Cristo, su evangelio, ¿qué hace? Los purifica. Pero aquellos que rechazan a Jesús, su evangelio y Él mismo los consume. No hay más. O eres purificado por el evangelio de Cristo, esto es decir, lavado, santificado, justificado en el nombre de Dios y por el Espíritu de Dios, o estás en contra de Cristo. Y ese evangelio que es de paz y ese precioso Salvador que es el Rey de paz, te consumirá. Así de sencillo. Bien, podríamos decir entonces que todo ser humano ante el Señor Jesús o recibe su salvación por el hecho de arrepentirse de sus pecados y confiar en Él, o recibe el juicio de Dios en razón de rechazar a Cristo como su Señor y Salvador.
Por esto mismo el Señor afirmó en Juan 9:36: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que para los que no ven, es decir, el pecador arrepentido que necesita ser sanado por el Señor, ¿qué pasa? Vean. Y los que ven, es decir, el que dice: yo por mis propias obras soy justo, mi religión es ser buena gente, Dios no me condenará porque condena a los malos, pero no a mí. Para aquellos que creen, que ven, que están sanos, Señor Jesús hará juicio sobre ellos, serán cegados. Ahora sigue diciendo el Señor: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? La Nueva Traducción Viviente ha dicho: yo he venido para encender con fuego al mundo y quisiera que estuviera en llamas. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que el Señor desea castigar a todo el mundo? ¿Será que Él desea que el mundo se encienda en llamas? De ninguna manera. Que perezca esa idea. El siguiente versículo nos da la respuesta. Dice el versículo 50: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¡Wow! De un bautismo. ¿Por qué utiliza esta palabra? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? El Señor usa esta palabra, bautismo, para indicar que Él está destinado a ser inmerso en el juicio por el pecado, tal como las Escrituras lo afirman. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Es decir, que el Señor, de que antes de que los incrédulos reciban el juicio de Dios por causa de su pecado, primero el mismo Señor Jesucristo debe recibir el juicio de Dios por los pecados del mundo. ¿Sí entienden esta preciosa y maravillosa gracia de Dios? Dios, antes de derramar su ira, su juicio sobre el pecador, primero determinó derramar su juicio y su ira sobre su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Antes del castigo, para Dios siempre viene salvación, siempre viene gracia. Pensemos en lo siguiente, porque ahí dice el Señor que se angustia, ¿no? ¿Qué significó para el Hijo de Dios recibir de su Padre el juicio por el pecado? ¿Qué significó? Pensemos en esto. A veces somos muy superficiales, o los años nos acostumbran a decir las mismas palabras sobre el sacrificio, pero no podemos entender ni dimensionar lo que fue para el Señor Jesucristo recibir el juicio de Dios por el pecado. Él se angustiaba de pensar en esto. Más adelante en el monte de Semaní, su angustia era hasta morir. Gotas de sangre caían de su frente por solo saber que Él recibiría el juicio por el pecado, porque estaba a unas pocas horas de recibirlo. ¿Qué significó para el Hijo de Dios recibir de su Padre el juicio por el pecado? Bueno, las Escrituras muestran que Dios el Padre a su amado Hijo, no olvide esto, a su amado Hijo hizo un juicio por el pecado sobre Él. Este juicio implicó que Dios lo quebrantó, lo hirió, lo abatió. Este juicio implicó que Dios el Padre permitiera que su Hijo fuese golpeado, fuese insultado, fuese abandonado, fuese aplastado y humillado hasta la muerte y muerte de cruz, como moría el peor de los criminales. ¿Podemos entender esto? ¿Por qué hizo nuestro Señor Jesucristo esto? Sí, así es. Cristo, que no conoció pecado, porque Él es santísimo, Él es el santo. El Señor Jesús no conoció pecado. Él jamás ha tenido un milímetro, un átomo de impureza. Nunca ha existido sobre Cristo. Pero el que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Sí, Dios determinó que Cristo sería nuestro sustituto, nuestro sacrificio por el pecado. Sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, qué preciosas palabras. ¿Para qué Dios hizo a su Hijo pecado por nosotros? Para que nosotros, los pecadores, fuésemos ahora hechos justicia de Dios en Él. Es decir, podamos tener una correcta relación con Él. Por eso se angustiaba el Señor, porque Él sabía que esto de recibir el juicio de Dios es un asunto muy serio. Ahora bien, si esto fue para el Hijo de Dios, queridos que nos acompañan en esta mañana, de igual forma, aquel que rechaza al Señor Jesucristo se gana recibir el juicio de Dios.
Su juicio comprende recibir el castigo por los pecados y el infierno por siempre. Esto es muy serio. O cada vez que tú dudes si el infierno es real, si realmente Dios castiga al pecador, recuerda la cruz de Cristo. Allí el justo y santo fue hecho maldito por nosotros. Vuelvo y te repito esto. Cada vez que dudes si el infierno es real, si el castigo de Dios por el pecado es real, es cierto, recuerda la cruz de Cristo, porque allí el santo y el justo fue hecho maldito por nosotros. Ahora el Señor nos muestra que este rechazo a Él no solo tiene connotaciones eternas de castigo en el infierno, sino tiene otras implicaciones para el presente actual. Por eso en el versículo 51 el Señor sigue diciendo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Todos los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, como nuestro único Salvador personal, decimos: sí, claro, por favor, tú viniste a darnos paz. Porque justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Jesucristo, los que le hemos recibido, podemos decir: no tenemos la paz que el mundo da, tenemos la paz de Cristo. Se cayó. Así es. Para aquellos que tenemos al Señor, para aquellos que hemos sido salvados por la gracia, mediante la fe en Jesucristo, sí, el Señor vino a darnos paz. Pero noten que el Señor dice que todos aquellos, o para aquellos que lo rechazan al Señor, aquellos que rechazan a Cristo, la respuesta es no. El Señor no ha venido para ti, a tu vida, para que recibas paz, sino disensión o división. En Mateo 10:34 el Señor amplía esta idea diciendo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Es decir, rechazar a Cristo mantendrá al hombre en un estado de enemistad y separación con Dios y su pueblo. Quiero aclarar, no estoy diciendo es que todos en cierta manera ya estamos bien con Dios. Pero si rechazamos a Cristo, entonces ahora sí nos vamos a volver enemigos de Él. De ninguna manera. La Biblia claramente muestra que la paga del pecado es muerte. Significa que desde el mismo momento de ser concebidos estamos separados, muertos en pecados y delitos. Esa muerte, esa separación con Dios se expresa en no tener vida con Él, en no tener vida eterna, en dejar de existir físicamente y en permanecer eternamente en la segunda muerte, esto es el lago de fuego. Sí, pero lo peor que te puede pasar no es solo nacer muerto en pecados y delitos, sino recibir la luz y rechazarla para seguir en tinieblas. Versículo el Señor, como un ejemplo de esto, de su venida, dice en los versículos 52 y 53, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Qué interesante, ¿no? Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. En Mateo capítulo 10, versículo 36, el Señor añade diciendo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Noten esa palabra allí: divididos, dividido, enemigos. ¿Qué nos quiere decir el Señor? El Señor de esta forma nos quiere decir que su evangelio y Él mismo divide a la humanidad en dos. Aquellos que le pertenecen porque por su gracia mediante la fe fueron salvados por Él, y aquellos que le rechazaron. En estos dos grupos, ¿qué ocurre? ¿Se puede tener armonía? ¿Se puede andar juntos? ¿Se puede emprender proyectos? No, estos dos grupos, los que rechazan a Cristo y los que aceptan a Cristo, están en enemistad. Vuelvo y repito, el evangelio promete, busca la unidad del hombre con Dios. Que el hombre pueda amar a Dios con toda su alma, con toda su mente y sus fuerzas, y que pueda amar a su prójimo como a sí mismo. Pero como esto es imposible, el evangelio dice que solo a través de la puerta, esto es Cristo Jesús,
puedes reconciliarte con Él, tener paz, recibir su gracia y así poder vivir para adorarle, poder vivir en comunidad y poder disfrutar de Él por siempre y para siempre. Pero desafortunadamente no de todos es la fe. Así que por esto el Evangelio divide, Cristo divide. O estás con Cristo o estás en contra de Él. No hay término medio. Ahora, ¿a qué nivel es esta división y enemistad? A todo nivel. Es decir, cuando nuestra forma de vivir en familia, de trabajar, nuestros valores, nuestros principios, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestras metas, queramos que sean como lo dice y lo desea nuestro Señor Salvador, alístate, el mundo se levantará y dirá, no queremos esto. No aceptamos, se opondrá, se ocupará, pensará que es una mentira, dirá que es erróneo, hablará de que somos intolerantes, hablará de que debemos desaparecer, buscarán odiarnos. Sí, por ejemplo, el ateísmo. ¿Qué error tuve yo por muchos años sobre esta creencia? Dios no existe, es el ateísmo. Un profesor de ateísmo me hubiera puesto 5. ¿Cómo así, profesor? Dios no existe, es el ateísmo. No, el ateísmo es Dios no existe y hay que destruir a Dios, la creencia en Dios. Muy bien, tienes 100. Sí, el ateísmo, ¿no han escuchado todo esto de los ismos? Feminismo, la ideología del género, el comunismo, etcétera. Todos estos ismos que están asociados, la ciencia, todos ellos tienen algo en común. Muchos de ellos están forjados sobre la base del ateísmo. Por eso es que son tan agresivos con los principios de la Biblia, con el plan de Dios para la familia, con el plan de Dios para el hombre y la mujer. Por eso son tan agresivos ante el origen del universo, el por qué subsiste y existe todo. Por eso son tan agresivos y quieren destruir nuestra creencia de que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, de que solo hay hombre y mujer y deben vivir para su gloria y glorificarle. Así es, esto es serio. Por ejemplo, en las 4 más importantes cuestiones de la vida: ¿quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Qué me espera después de la muerte? ¿Y quién es Dios? Si tú te levantas y proclamas lo que dice la Biblia, que tú eres creado a la imagen y semejanza de Dios y en Cristo estás reconciliado con Él, que tú vives para su gloria, sus propósitos y agradarle, que después de la eternidad, por la fe en Cristo y solo por Él, podrás tener vida eterna. Si tú dices que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida y puedes tener comunión con Dios el Padre, si tú te levantas y defiendes esto, alístate, el mundo te odiará, el mundo te perseguirá, porque el mundo que rechaza a Cristo quiere destruir a Cristo. Ahora, ¿cómo nos responderán a los cristianos aquellos que rechazan a Cristo? Lo harán con persecuciones, con murmuraciones, con insultos, con odios y con toda clase de mal contra los discípulos de Cristo. ¿Sabes qué? Si tú ahora sufres por el nombre del Señor, eso es una clara evidencia de que has nacido de nuevo, de que estás sentado en los lugares con Cristo, de que ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. La falta de persecución en nuestra vida debería de ayudarnos a examinarnos si estamos en la fe. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo debemos responder los discípulos de Cristo ante ese antagonismo que se levanta contra Él? Sí, defendámonos, tomemos las armas. ¡Qué mentira! Que perezca esa idea. No, debemos responder con amor: amad a vuestros enemigos, a orar por ellos, dar un buen testimonio y no dejar de predicar el Evangelio de Cristo. Pasemos a nuestra segunda parte de nuestra enseñanza. No olvidemos ¿qué se gana de rechazar a Cristo? Hasta el momento, ¿se ha ganado algo? Sí, se ha ganado nada menos ni nada más, como veíamos ahorita, se ha ganado recibir el juicio de Dios y seguir en enemistad con Él y su pueblo. Versículos 54 y 56 nos muestra que rechazar a Cristo se gana no poder estar preparado para el encuentro con Dios. Versículos 54 y 55 dice: decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace.
conocéis cuando veis, perdón, es la palabra clave allí, ¿no? Qué interesante. Los seres humanos y la gente de esa época, al conocer el medio ambiente, podían determinar y saber cómo sería el estado del tiempo del día. Si observaban nubes a lo lejos, decían, va a llover, ¿cierto? Y si no, pues no iba a haber agua. Y si soplaba el viento, podrían decir, hoy va a ser sol. ¿Hoy qué hacemos? Consultamos el celular, le damos clic y aparecen solecitos o nubecitas y decimos, va a llover, no va a llover. Así es, el solo sentido común, la sola análisis de las cosas que le rodeaban a la generación del Señor Jesús, las cosas naturales, los llevaban a la conclusión de decir, llueve, hará calor. Con este ejemplo de la previsión del tiempo, el Señor muestra que rechazarle deja a las personas con un grande problema. A veces pensamos que simplemente es yo rechazo la voluntad de Dios, yo rechazo a Cristo y no me pasa nada. No, rechazar a Cristo deja a las personas sin capacidad de distinguir el camino de Dios. ¿No han notado lo que dicen las Escrituras? Que aquel que tiene conocimiento del Señor y vuelve otra vez atrás, dice, mejor le hubiera sido no haber nacido, ¿cierto? Nos habla de que es muy serio decir, tengo un cierto simpatía con Cristo y después a lo último evaluar y decir, no, hazlo, pero estarás quedando sin capacidad para tener un encuentro con Dios. Sobre todo el encuentro más importante es estar cara a cara con Dios. Sí, así es, queridos, todos y cada uno de los seres humanos en toda la historia de la humanidad un día se tendrán que encontrar con Dios, unos para condenación y otros para vida eterna. Ahora, la generación del tiempo del Señor Jesús, por una sencilla evaluación del estado del día, podía llegar a la conclusión de cómo sería el estado del tiempo, ¿verdad? Pero ante Cristo, eso es lo que nos impacta, ¿no? Siendo los judíos los depositarios de la ley, teniendo el pacto y las promesas, los oráculos de Dios, los maestros de las Escrituras, siendo ese pueblo que se le había depositado el antiguo pacto, el pacto de Sinaí. Ellos sabían que un día vendría el Salvador y habría obras grandiosas. Pero noten que esta generación, ante Cristo y sus obras, por su corazón religioso y endurecido por el pecado, ¿qué hicieron? Le rechazaron. Y esto implica no poder prepararse para el encuentro con Dios. Estas sí se van a encontrar con Dios, pero para recibir su juicio y su castigo. Tremendo, ¿no? O sea, era evidente con lo que decía la ley, los salmos y los profetas, al ver a Cristo, que Él era el Hijo del Dios viviente, el Mesías, y que ellos debían arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Pero ellos, a pesar de que todo era evidente, claro, así como cuando usted ve nubes y dice va a llover, o ve el viento, siente el viento y dice va a hacer calor, así ellos deberían decir, invocar el nombre del Señor y ser salvos. Ellos tendrían que decir, he aquí el Señor, eso es el día de su salvación, invoquemos su nombre y seamos salvos. El versículo 57 y 59 nos muestra entonces otro premio, si me perdonan la ironía, que se gana de rechazar a Cristo. Los versículos del 57 al 59 todavía no, esperen, todavía nos falta, me adelanté, hay un salto. Bueno, ¿qué dice el Señor ante la actitud de ellos de básicamente no comprender que están en el tiempo de salvación, en el que empieza la era del Mesías? ¿Cómo les dice el Señor? Les dice, hipócritas, ¿y cómo no distinguís el tiempo? Wow, como lo decíamos hace un momento, ellos perdieron la gran oportunidad de su vida. La vida del Señor Jesucristo era una clara demostración de que Él es el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que paremos aquí un momento. ¿Sí notan la seriedad del asunto? ¿O estamos en Cristo o estamos sin Cristo?
Ayer teníamos un precioso tiempo con los hombres de la iglesia y animo a los hombres que no vienen, vengan. Y hablábamos precisamente de eso, de que por causa de esta era de la iglesia, el pueblo de Dios tendrá dentro de él trigo y cizaña, ovejas y cabritos, creyentes verdaderos y creyentes mero profesantes, decía el libro que estábamos viendo. Dicho en otras palabras, creyentes nominales. ¿Saben qué es el creyente nominal? Nuestro querido Judas Iscariote. Le gustaban los milagros del Señor, le gustaba el pueblo del Señor, le gustaba la palabra del Señor, la gustó, le dio una probadita, pero nunca confió en Cristo como su Señor y Salvador personal. Así es, en este lugar, el hecho de que te reúnas aquí, el hecho inclusive de que te hayas bautizado, el hecho inclusive de que tengas prácticas cristianas y hasta ética cristiana, no te garantiza que tú estés bien con Dios. Solo por la fe en Jesucristo, solo por la confianza en Él y en su sacrificio en la cruz, seremos salvos de la ira venidera. Así que le invito a reflexionar. ¿Puedes ver en tu vida frutos de haber nacido de nuevo? ¿De haber aceptado a Cristo? ¿Puedes ver en tu vida un antes sin Cristo y una nueva vida en Cristo? ¿Puedes ver en tu vida cómo antes odiabas, despreciabas, rechazabas a Cristo y ahora le amas, le adoras y quieres hacer tu voluntad? ¿Hay dolor en tu vida por el pecado? ¿Quieres volver al Señor y a pesar de tus fracasos y miserias miras al Señor diciendo, por tu vida sé que seguro estoy en tus manos? ¿Adoras? ¿Deseas la palabra del Señor? ¿La amas? ¿Quieres ser conformado a la imagen? ¿Amas al pueblo de Dios? ¿Te deleitas en su pueblo? ¿Disfrutas servir a Cristo? ¿Amas el Evangelio? ¿Amas al Señor? ¿Amas a la iglesia del Señor? Pues si esto ocurre, querido, eres de las ovejas del Señor. Pero si en tu vida no hay este fruto espiritual, no te dé pena. Hoy puedes decir, Señor, si estaba acá, nominal, mero profesante, de solo ropita y cositas externas. Pero hoy no quiero seguir más rechazándote. Hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Hoy reconozco que venir a esta iglesia, servir en ella y hasta haberme bautizado no significa nada para solucionar mi problema de pecado y consecuencias. Solo tú, Señor Jesucristo, y tu sangre me salvan y me dan vida eterna. Hoy puede ser tu día. Bien, sigamos. Último punto, dice el versículo 57 y 59. Nos dice que nuestra pregunta era, ¿qué se gana con rechazar a Cristo? Se gana recibir el castigo por el pecado. ¿Qué negocio, no? ¿Qué negocio, no? Yo he sido un poco irónico con este bosquejo, porque si somos honestos, rechazar a Cristo no se gana nada, se pierde todo. Solo puedes tener el nivel de vida que quieras, la condición académica que quieras, la familia que quieras, pero sin Cristo eres un pobre, desnudo e infeliz, camino al infierno y que solo necesitando que el Señor te rescate. Versículo 57 dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Miren, a mí me impacta el amor y la gracia del Señor. Él está diciendo esto a aquellos que ya abiertamente le están rechazando. Y no se cansa de repetir y repetir. Oiga, párele bolas. Oiga, esto es muy serio. Rechazarme a mí es rechazar a Dios. Y rechazar a Dios significa recibir su juicio. ¿Cuánta gracia tiene el Señor ante la incredulidad y la dureza? Y ante el fracaso del hombre de no querer conocerle. Otra vez dice, versículo 50, ¿por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Así es, al rechazar al Señor Jesús, las personas no pueden llegar a discernir que este es el tiempo de la salvación. No pueden llegar a entender que este es el tiempo de poder ser libre del pecado y sus consecuencias. ¿Cuántas veces decimos o escuchamos, más adelante creeré? Déjeme yo, faltando 5 minutos para morir,
arreglaré cuentas. Insensatos somos si pensamos así. No es así. Señor desea, hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación. Luego está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Versículos 58 y 59 el Señor nos da una ilustración para que entendamos la necesidad de no rechazarle, porque perdemos discernimiento acerca de las cosas espirituales. No solo perdemos, como vimos antes, perdemos la capacidad de recibir a Cristo y así estar preparados para el encuentro con Dios, sino perdemos el discernimiento de las cosas de arriba. El Señor usa esta ilustración, dice: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué quiere que escuches hoy? Quiere decirte que mientras tengas vida, aún no has llegado al gran juicio del trono blanco, sino que hay un tiempo en que puedes arreglarte con tu adversario. Es decir, este es el tiempo en que puedes arreglar tu problema del pecado y sus consecuencias. Este es el tiempo en que puedes arreglar las cosas. No necesitas llegar al trono de blanco, al trono de Dios para solucionar tu problema del pecado. No puedes. Ahora es el día de gracia, ahora es el día de salvación. Esto significa que en este tiempo, nada menos ni nada más, todo aquel que invoque el nombre del Señor podrá ser salvo. No importa cuántos pecados hayas hecho ni cuántas veces le has rechazado, pero mientras tengas vida, hoy puedes arreglarte con tu adversario. Hoy puedes solucionar tu problema. Solamente Él te pide: arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. Conclusión. Queridos amigos y hermanos, el Señor Jesús y su Evangelio trae paz a aquellos que confían en Él, pero es causa de discordia entre aquellos que lo rechazan. No olvides esto: si tú quieres ser creyente y vivir la vida en que todos te quieran, busca vivir en paz, pero no te van a querer. Como al Señor odiaron, a ti te odiarán. Es decir, como conclusión, Cristo y su Evangelio divide a toda la humanidad en dos categorías: los salvos y los perdidos, los redimidos y los no redimidos, los que pasarán a vida eterna en el cielo y los que pasarán en el infierno. ¿De qué parte eres tú? ¿Del cielo? Que así sea. Aplicación, porque siempre que escuchamos este mensaje, los que somos del Señor decimos: te doy gracias, Señor, porque no soy como esos incrédulos que no te creen, te rechazan. Pero mírame a mí, yo te recibí y ahora te sirvo. Ojo, tú fuiste injertado en el pueblo de Dios por gracia, no por tus obras. Pero esto nos habla en nuestra vida como creyentes. El juicio empieza por la casa, ¿no? No un juicio para condenación, pero sí un juicio el cual nos dice la Biblia que, querido hermano en Cristo, y te lo digo, querido hermano en Cristo y hermana, algún día tú y yo tendremos un tribunal donde Cristo estará, y allí estaremos dando cuentas de nuestra mayordomía, de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno y malo. A algunos la experiencia los dejará avergonzados, y a otros sentirán que son salvos, pero por el fuego. Sí, Dios te ha dado dones y talentos, Dios te ha dado familia, no sé qué buena dádiva y don perfecto has recibido de lo alto, pero hermanos, algún día tendremos que dar cuentas ante el Señor. En mi trabajo que hago ahora, siempre me pregunto lo mismo: Señor, ayúdame a no perder las oportunidades que me das. Ayúdame a no perder esta oportunidad de servirte, esta oportunidad de hacer esto. Ayúdame a aprovecharlas. Los días son malos, no debemos vivir como en las tinieblas, ni durmiendo, debemos vivir esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Así es, querido hermano en Cristo, algún día tu servicio para el Señor será recompensado. Lo que hiciste para el Señor, Dios no será injusto en olvidar el trabajo que hiciste para Él y el amor que mostraste para su pueblo.
Sí, querida esposa, el aguantar a ese esposo, como le toca a Milena conmigo, será recompensado si lo hiciste para el Señor. Sí, querido esposo, esa preciosa esposa que está allí, ese servicio que haces para él, algún día será recompensado. Hijos, algún día será recompensada la honra y aprecio que merecen tus padres. Sí, queridos hermanos, en nuestro cuerpo algún día será recompensadas lo que hicimos aquí con la vida que Dios nos dio. Así que pasemos la hoja y levantémonos y podamos decir, como dijeron a los 80 y pico de años, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sigamos en la silla, más bien abramos. Ahora, segundo punto para la iglesia. Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta lo valioso, lo extraordinario, lo importante, lo urgente, lo preeminente que es el Evangelio de Cristo, que es mi Señor Jesucristo para este mundo? Yo les soy honesto. No es sencillo servir a Cristo, pero qué privilegio es para mí ver que alguien sin Cristo, Dios me usa para que le conozca, se convierta y ahora verlo caminar en Él. No me importa el dinero y lo que me ofrecieran, pero no cambiaría una vida para vivir para que otros conozcan al Señor y reciban su salvación, para que otros se edifiquen, para que otros adoren, para que otros alcancen a los no perdidos. Hermanos, ¿sí te das cuenta que servir a Cristo, llevar su evangelio a toda criatura no es una opción para la iglesia? Es un mandato y es un privilegio, y tú y yo estamos en esto. Finalmente, al creyente mero profesante, ayer decíamos si eso tenía algún enfoque de México, pero bueno, al mero profesante que estás acá, no te dé pena, hágale ahí solito, busque al Señor, invóquele. Usted ya sabe cómo son las cosas, pero no repita la historia de Judas, ni la historia del pueblo de Israel con el Señor Jesús. No hay otro camino y verdad y vida para estar bien con Dios, y es Jesucristo. Y a ti que nos acompañas por primera vez en este lugar, ya, no gaste más el tiempo. No siga descubriendo que el agua moja. Sí, lo digo por el pecado, es esclavizante. Sí, lo digo por la frustración de no estar reconciliado con Dios, es denigrante. Sí, mi Dios ha dicho, no hay paz para el impío, y si tú no tienes a Cristo, tú eres un impío. No más, pare. Arrepiéntete, busca al Señor, tan lleno de gracia y amor. Pon tus ojos en Cristo y allí encontrarás salvación. No permitas que esos preciosos ojos de Cristo te vean en su juicio con ira y el juicio de Dios, porque lo recibirás. Y quiero hablar para todos en general. Si notan, por dura que sea la vida, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por duro que sea nuestro caminar, por difícil que sean nuestras circunstancias, nuestro Cristo tiene control. Y termino diciendo, porque esto es muy importante cuando servimos al Señor. A veces pensamos que lo que hay fruto es cuando una persona se convierte a Cristo, entonces, o los que dan. Mira, aún las personas que rechazan a Cristo, eso es fruto. Y eso es del Señor. Así que no nos cansemos de predicar el Evangelio. Pero ¿saben qué? Le dejo un desafío a su vida. No te conformes con predicar el Evangelio. Busca que cada vez que tienes una oportunidad de hablar a Dios, se empiece un discipulado. Haz de tu pasión discipular a otros. Empieza con la iglesia, busca a otros, órale al Señor. Uno más para Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu precioso, grandioso, extraordinario Evangelio. Así es, por causa de Satanás y sus demonios, de la impiedad e injusticia del hombre, es un evangelio de juicio y lo reconocemos. Pero también reconocemos que es un evangelio de paz para aquellos que tú has salvado por tu gracia. Por eso te pido, Señor, que lo que hoy hemos visto haga que nos llenemos de más amor, respeto y admiración por ti, y de más compromiso con tu evangelio, con tu reino. Úsanos, Señor, úsanos para que otros conozcan tus caminos, tu salvación, otros te alaben. Ten misericordia de nosotros, Señor, bendíganos, el tiempo es corto, tu venida es urgente, ya está el tiempo de que vendrá, Señor.
Úsanos, Señor, ten misericordia, despiértanos, haz que pasemos la página y podamos decir: yo y mi casa serviremos a ti. Úsanos, Señor, para tus propósitos. Ayúdanos a escoger todo aquello que te glorifica, porque es cierto, también nosotros, no para condenación eterna, pero sí para dar cuentas de ti. Algún día estaremos en tu presencia, rindiendo cuentas de nuestra mayordomía. Señor, queremos glorificarte con lo que hagamos. Ayúdanos. Y te ruego por las personas que son aquí mero profesantes en Cristo, nominales, que no han nacido de nuevo, pero se identifican como cristianos. Convénceles de su pecado, de tu justicia y de tu juicio. Y aquellos que han venido hoy, que saben que te han rechazado, Señor, haz que se arrepientan e invoquen tu nombre y sean salvos. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.